Hey, gracias amigos y seguidores de Stainless. Qué bueno que están con nosotros una vez más. Hoy tenemos un tema súper bueno en este mes, octubre, que es el mes rosa. Y queremos con ustedes compartir este tema que es la detección temprana salva vidas. Y estará con nosotros una invitada muy especial. Ella es la doctora Flavia Martínez. Ella es ginecóloga, ella es obstetra, que nos estará compartiendo algo acerca de su experiencia tanto de vida como profesional en la materia, ¿no? Para que nosotros podamos aprender a detectar, aprender a prevenir esto que es cáncer de mama y que es un tema sumamente importante que nosotros podamos cada vez más aprender de este tema y poder compartirlo a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que lo disfruten. Verles de nuevo, amigos de Stainless, gracias por su sintonía. Tenemos una invitada súper especial el día de hoy y estaremos tocando un tema sumamente importante, sobre todo en este mes de octubre. Como ustedes ya conocen, es un mes rosa, pero es un mes rosa no porque es un color bonito, sino porque tiene un significado muy importante, sobre todo en el concepto de salud y de prevención, ¿verdad? Y para eso tenemos una invitada especial, una especialista en el tema. Ella es la doctora Flavia Martínez de Enamorado. Ella es ginecóloga obstetra y estará con nosotros dedicándonos un minuto, para lo cual nosotros agradecemos con enorme brazos abiertos para recibirla y poder aprender de su experiencia de vida y profesional, ¿verdad? Gracias. Comentarle un poco de quiénes somos nosotros. Nosotros somos Stainless, somos una organización sin fines de lucro. Nosotros básicamente estamos enfocados en salud mental. La salud mental básicamente es poder enfrentar cualquier dificultad que la vida nos presente, sobre todo en el tema de enfermedades, tanto de prevención como de cómo podemos lidiar con una enfermedad para que nuestra salud mental sea fortalecida. Es decir, ese músculo de resiliencia, poder fortalecerlo cada vez más y poder salir adelante. Stainless significa sin mancha. Y hemos tocado temas desde manchas de la piel, como en mi caso. Yo padezco de vitiligo. El mes de vitiligo es junio. Tuvimos un mes con muchos invitados y estuvimos hablando al respecto. Pero lo más importante son sin manchas en el alma, ¿no? Sin manchas en las ganas de salir adelante, sin manchas en las ganas de progresar. Así que hoy nuestro tema se llama la detección temprana salva vidas. La detección temprana salva vidas. Entonces queremos darle el micrófono. La doctora Flavia Martínez, ella se desempeña como ginecóloga en la ciudad de Nacaome Valle, en nuestro país, al sur de nuestro país. Tengo mucha familia por ahí. Y ella se encuentra básicamente laborando en dos centros, en el Hospital El Pilar y en el hospital también en la ciudad de San Lorenzo, siempre al sur de nuestro país. Queremos darle la plataforma, entregarle el micrófono, doctora. Muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por la invitación en este tema tan relevante, tan importante. No solo octubre. Lo que pasa es que de repente establecemos meses como para darle mayor empatía a la gente con determinado tipo de enfermedades y hacer un poco más de conciencia, aunque la conciencia sobre este tema debe ser todo el año, porque son cantidad de mujeres con esta situación. ¿Y por qué decidí yo darle el título a la charla de la detección temprana salvavidas? Porque yo me voy a de repente enfocar en qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer para que una mujer llegue a recibir el tratamiento en el tiempo adecuado. Porque la detección del cáncer de mama, de una lesión de mama de manera temprana, va a hacer que esta mujer reciba tratamiento y que pueda curarse. Y esas dos palabras las uso siempre que hablo de cáncer de mama. La detección temprana es cuando detectamos a una mujer y esta mujer es curable. La detección temprana hace que el cáncer de mama sea tratable y que sea curable. ¿Ok? Entonces, yo quisiera que pues no solo octubre nos acordáramos del cáncer de mama. Hay muchas enfermedades que aquejan a nuestras mujeres, pero el cáncer de mama es una de las más fatales. Es una de las más fatales y que trae un impacto emocional tremendo en la vida de la mujer y del entorno de ella.
Entonces, vamos a ver, licenciado, vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Sí, la podemos Bien. ver, no hay problema. Y entonces, pues ahí estoy. Mi nombre es Flavia Martínez de Enamorado. Trabajo en el Hospital El Pilar en Nacaome y en el Hospital de San Lorenzo Valle. Estoy para servirles. Y pues, como les decía, la detección temprana salva vidas. Fíjense bien, el cáncer de mama es uno de los más frecuentes en las mujeres, en los países desarrollados, pero también en nuestros países. ¿Por qué? Porque ya no solo se presenta en Europa o en Norteamérica, porque resulta que en nuestros países hemos comenzado a adoptar situaciones o mejor dicho, hábitos de los países desarrollados. Entonces, también ahora el cáncer de mama es frecuente en nuestros países. ¿Y qué sucede? Que nuestros países, los países de bajos ingresos, afrontan una doble carga. ¿Y por qué doble carga? Porque ya tenemos el cáncer cérvico-uterino, que también es uno de los cánceres más terribles que afrontan nuestras mujeres, y se suma ahora el cáncer de mama. ¿Ok? Es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres. En América Latina, en el 2018 murieron 500,000 mujeres. Entonces, este cáncer es con una alta mortalidad para nuestras mujeres. Y la tasa de supervivencia varía de un 80 a un 40%. Cuando hablo de una tasa de supervivencia de un 80 a un 40%, significa cuántos años va a vivir una mujer después de que le ha sido detectado el cáncer. Entonces, en los países desarrollados tiene una supervivencia de un 80%, pero en nuestros países tiene una supervivencia del 40%. Porque tenemos condiciones que hacen que nuestras mujeres no reciban un diagnóstico temprano, porque nuestras mujeres no pueden recibir un tratamiento en el tiempo correcto o el tratamiento adecuado en el tiempo correcto. En Honduras, 1 de cada 8 mujeres puede padecer cáncer de mama. Este es un dato tomado de la Fundación Hondureña del Cáncer de Mama. Entonces, 1 de cada 8 mujeres puede padecer cáncer de mama. ¿Y qué está pasando? Que el 70% de los casos de mujeres con cáncer está siendo detectado en estadio tardío. Yo les decía al principio que detectar el cáncer tardíamente nos va a complicar la situación y va a hacer que esta mujer probablemente no sobreviva entonces a el cáncer. Eso a manera de introducción. Y bueno, pero ¿y qué es la mama? ¿Por qué es tan relevante y por qué esta enfermedad se disemina tan rápidamente y nos provoca todos estos cambios que puede tener la mujer? Entonces vamos a hablar de que la mama es una glándula. Es una glándula que está conformada por diferentes tipos de tejidos. Ustedes lo pueden ver ahí. Tenemos tejido adiposo, tenemos músculo, tenemos los ganglios y los diferentes conductos o los lobulillos o los tubitos, ¿verdad? Que son los encargados de llevar la leche al pezón. El pezón es, pues ya lo sabemos, que es el que está ubicado en el centro de la mama, y la areola es la parte oscura del pezón. Entonces ahí podemos ver todos los diferentes tipos de tejidos que encontramos en la mama. Nuestra mama se encuentra ubicada sobre el músculo pectoral mayor. Y es muy importante recordar los ganglios linfáticos, porque cuando ya hablamos de diseminación del cáncer, son todos ellos los que se encargan, los conductos linfáticos y los ganglios linfáticos son los que se encargan de, digamos así, de diseminar el cáncer de mama, llevarlo más allá a otros órganos, que vamos a eso, lo vamos a ver más adelante. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? ¿Seguimos? Seguimos, está bastante claro. Muy bien, claro, ok. Y entonces, ¿qué es el cáncer de mama? Entonces, el cáncer se va a originar cuando las células normales, las células saludables de la mama, como se ve en el número 1, empiezan a cambiar y empiezan a proliferar sin control, formando un conglomerado de células que se denomina tumor. Entonces tenemos nuestras células normales y vienen esas células y empiezan a crecer de forma descontrolada, y entonces es lo que forman un conglomerado y luego vamos a tener un tumor. Ahora bien,
Entonces quiere decir que toda masa o todo tumor que tenemos es maligno. No, no todo conglomerado de células o no todo tumor que nosotros nos llegáramos a encontrar o que se nos llegara a encontrar a través de un estudio significa que es maligno. ¿Ok? Entonces, aquí es donde viene la pericia o cuando a usted le hacen un diagnóstico, porque no toda masa que una mujer se toca en la mama es maligna o es sinónimo de cáncer, ¿de acuerdo? Bien, y aquí viene esta palabra que ustedes la van a escuchar mucho cuando alguien padece de cáncer. Dice, tiene metástasis, le dice el médico y usted queda, ¿pero qué significa eso? Bueno, metástasis es cuando ese cáncer que comenzó en una mama crece en otras partes del cuerpo, o cuando las células cancerosas se van a desplazar a otros sitios del cuerpo a través de los vasos sanguíneos o de los vasos linfáticos. Y en el caso de la mama, por eso en la diapositiva les enseñaba cómo está conformada, porque esa conformación característica de la mama va a hacer que un cáncer, cuando ya está en un estadio avanzado, se vaya a otros órganos. Entonces, en el estadio temprano, como lo dice ahí, solo lo tenemos ubicado en la mama, pero cuando está avanzado podemos llegarlo a tener en el cerebro, en los nódulos linfáticos, en los pulmones, en el hígado y también en los huesos. Entonces, les dije que este cáncer es con un pronóstico muy malo cuando lo hemos detectado tardíamente, porque cuando ya lo tenemos en otros lados, difícilmente vamos a poder tener un buen pronóstico para la paciente. Bien, entonces les decía que un factor de riesgo es todo aquello que aumenta la probabilidad de que una persona desarrolle cáncer. No lo van a provocar de forma directa, pero van a influir en el desarrollo del mismo. Muy bien. Ahora, para cáncer de mama están bien descritos. De repente puede ser que en un futuro salgan otras cosas, pero hasta ahora lo que yo les voy a mencionar es lo más relevante y lo que se ha visto en estudios, que es lo que predispone a la mujer. Número uno, el sexo femenino. ¿Y por qué lo pongo? Porque el cáncer de mama también se puede presentar en hombres. También se puede presentar en hombres, pero solamente un 1% de los cánceres de los hombres corresponden a cáncer de mama. Entonces, el ser mujer ya nos predispone a tener cáncer de mama. Ahora bien, cuando hablamos de la edad, es un cáncer que se presenta a medida que la mujer aumenta su edad, ¿verdad? Y a medida que la mujer envejece. La mayoría de los casos de cáncer de mama se van a presentar en mujeres mayores de 50 años, ¿de acuerdo? Entonces se habla que después de la menopausia o esa es la edad en la que más se presenta. Pero ¿hay cáncer en pacientes jóvenes? Sí hay. Sí hay porque hay algunos factores en estas mujeres jóvenes que están presentes y que las van a predisponer a desarrollar cáncer de mama. El haber tenido cáncer de mama anteriormente también es un factor que le hace tener mayor riesgo de presentar un nuevo cáncer en cualquiera de las dos mamas, no solo en la mama que ya lo tuvo. Y aquí viene una de las cosas más importantes, el riesgo genético. Cuando hablamos de riesgo genético, estamos hablando de una historia familiar de cáncer de mama. Entonces, cuando hablo de familiar, específicamente mamá, hermanas, tías, abuela. Esa es la línea, ¿de acuerdo? Esa es la línea genética. Entonces, cuando una mujer tuvo que su mamá presentó cáncer de mama, el riesgo en ella está más elevado que en una que no tiene un antecedente familiar de cáncer de mama, ¿de acuerdo? ¿Y a qué se debe eso? Pues se han encontrado algunos genes de susceptibilidad. ¿De acuerdo? Se les conoce como el BRCA1 y el BRCA2. Entonces, hay algunas mujeres que tienen esta herencia de ese gen y que se pasa pues de generación en generación y las hace tener entonces un mayor riesgo de presentar cáncer de mama. Entonces, es un riesgo hereditario o una predisposición genética que tienen algunas. Bien, la hiperplasia atípica. ¿Qué es eso, doctora? Bueno,
es una lesión que aparece en la mama, que se detecta muchas veces al hacerle un estudio a la paciente se tocó un nódulo, se tocó una masa en la mama, se fue al médico, el médico vio que tenía una masa y decidieron hacerle una biopsia. Y en la biopsia, el médico le reportan que es una hiperplasia atípica. No es cáncer, pero la va a predisponer a en un futuro presentar cáncer. El carcinoma lobulillar in situ es un cáncer que se detecta en los lobulillos, que eran uno de los conductos que yo les enseñé al inicio en la diapositiva de la anatomía. Este cáncer es in situ. ¿Qué significa in situ? Que está localizado solamente ahí, no se ha diseminado. Pero cuando una paciente tiene un carcinoma lobulillar in situ, es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer en toda su mama. Otro factor de riesgo son las mamas densas en la mamografía. ¿Y qué es una mama densa? Es una mama que lo describe el radiólogo o el especialista en estudios de imágenes como una mama que no se logra determinar bien todo el tejido. Entonces, como es una mama densa, puede ser que cuando el radiólogo la esté viendo, se le escape una imagen de un cáncer de mama. Ajá, vamos al otro lado del cuadro. Exposición a estrógenos y progesterona. Esas son las hormonas femeninas, nosotros las producimos. Vivimos con ellas desde que nacemos hasta que nos llega la menopausia, que empiezan a disminuir. ¿Y por qué la exposición a ellas? Miren, cuando una paciente presenta una menopausia, menarquia precoz, menarquia es cuando desarrolla o cuando le viene la regla. ¿Por qué? Porque quiere decir que va a comenzar, ahora las niñas están desarrollando a los 9, 10 años. Entonces, esta exposición continua de estrógenos y progesterona hace o lo que se convierte en un factor de riesgo. Y entonces vamos al otro extremo, menopausia tardía. Esa producción constante de estrógenos y progesterona arriba de los 55 años nos hace que tengamos un factor de riesgo. Entonces, ¿estas hormonas son las culpables de que tengamos cáncer de mama? Sí, puede ser. Y el tener esa cantidad o esa producción sin pausa durante tanto tiempo, entonces nos hace que tengamos un factor de riesgo para cáncer de mama. Entonces, una menarquia precoz y una menopausia tardía son factores de riesgo. El primer hijo luego de los 35 años. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el embarazo? En el embarazo, la producción de estrógenos se ve pausada. Entonces, cuando la mujer se embaraza, disminuye el riesgo de padecer cáncer de mama. ¿Se acuerdan que les dije que hemos adoptado costumbres europeas o de repente costumbres estadounidenses? Que ya no queremos tener hijos, que ya queremos tener solo un hijo o que ya solo no queremos tener hijos, pues. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando la mujer ya piensa en prolongar sus embarazos después de los 35 años, todo ese tiempo, sus ciclos menstruales estuvieron produciendo estrógeno y estuvieron produciendo progesterona. No sé si me siguen el hilo, vamos bien. Y entonces, el primer hijo después de los 35 es porque hay una producción constante de estrógenos y progesterona que no se paró. Y ahí viene lo siguiente, que la mujer no se haya embarazado, una mujer nulípara, que nunca se embarazó, que nunca parió, es una mujer que está predispuesta a tener cáncer de mama, ¿ok? La obesidad es un factor de riesgo tan importante y muchas veces ignorado, y sobre todo cuando la paciente es obesa y está en la menopausia. Y volvemos a lo mismo, pero ¿y qué tendría que ver la obesidad? Bueno, la obesidad nos provoca trastornos hormonales con el estrógeno y la progesterona. Entonces, estas alteraciones en el estrógeno y la progesterona en la paciente obesa nos va también a favorecer o presentarse como un factor de riesgo para cáncer de mama, ¿verdad? También el alcohol, más de una medida por día,
se ha visto que está también como un factor de riesgo para cáncer de mama. Y entonces, esos son, a grosso modo, los más relevantes y los más importantes. ¿De acuerdo? Vamos bien, licenciados, seguimos ahí, estamos tranquilos con todo, creo que vamos bien, ¿verdad? Vamos bien, vamos súper bien. Bien. De repente ahí yo no lo puse, pero no puedo dejar de mencionarlo, y son también los factores socioeconómicos, pues. Las mujeres más adineradas de todos los grupos raciales y de todos los grupos étnicos tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama que las mujeres menos adineradas o de un estilo socioeconómico más bajo. ¿Por qué? Porque resulta que las mujeres de menos estatus económico o un estatus social más bajo tienen más hijos, dan lactancia, y eso pues las hace tener un factor protector. La mujer a veces con un estilo socioeconómico un poco más alto, pues dice, no, yo no voy a tener hijos, los voy a tener después de los 35 o después de los 40, o definitivamente no voy a tener hijos, entonces eso la predispone a ella a pues cáncer de mama, y eso prácticamente es repetitivo. Bueno, vamos a ver qué tenemos por acá. Ahora bien, lo que quiero que nos quede claro, ¿verdad? Que nos quede claro esta tarde, la detección. ¿Cuáles van a ser los objetivos generales de la detección del cáncer de mama? Número uno, cuando nosotros hablamos de detectar cáncer de mama, es disminuir la cantidad de personas que presentan la enfermedad. Disminuir la cantidad de personas que mueren o eliminar las muertes provocadas por el cáncer. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que nadie muriera por ningún tipo de cáncer. Y otra cosa importantísima, identificar a aquellas personas con un riesgo más alto de desarrollar un tipo específico de cáncer. Estos objetivos no solo son para cáncer de mama, eso aplican para todo tipo de enfermedad. ¿De acuerdo? Métodos de detección precoz. Es muy importante que las personas conozcan cuáles son los primeros signos y síntomas. El saber cuáles son los primeros signos y síntomas de una enfermedad nos va a facilitar hacer un diagnóstico y un tratamiento temprano. Y aquí viene una palabra que la vamos a seguir utilizando mucho en el resto de la charla: el cribado o el tamizaje. ¿Qué es eso? Es la aplicación de pruebas a una población aparentemente sana y detectar anomalías indicativas de cáncer. Y entonces en el mes de octubre usted va a escuchar que están regalando mamografías, que están haciendo ultrasonidos y que los centros de diagnóstico dicen que están al 50% las mamografías. Eso es estar haciendo un cribaje o un tamizaje, porque no necesariamente la que se fue a hacer el examen es porque sentía algo, sino que fue activada por las redes sociales, por la amiga que le dijo que estaba gratis en tal lugar, y se fue a hacer una prueba. Y cuando le dan el resultado, le sale que tenía una lesión sospechosa. Entonces hicimos un tamiz. Un tamiz es como un colador. Las metemos a todas ahí y van a salir en ese gran grupo la que verdaderamente estaba positiva. Entonces, son aquellas pruebas que realizamos para detectar a aquella población que está aparentemente sana. ¿Ok? Y aquí viene una parte muy importante que yo siempre les hago hincapié a mis pacientes: el autoexamen de mamas. El autoexaminarse nos va a salvar, el autoexaminarse nos va a hacer que detectemos a tiempo nuestra enfermedad. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Número uno, porque aprendemos a conocer la estructura de la mama normal. Y entonces, si usted está acostumbrada a hacerse su autoexamen, usted va a tener la capacidad de descubrir cualquier anomalía en el futuro. El 95% de los cánceres de mama pueden ser curados cuando se detecten en estadios tempranos. Entonces, aquella paciente que está acostumbrada a hacérsela y nota que algo no está bien la vez que se examinó y dice, esta pelotita yo no la tenía, esta manchita yo no la tenía, esta secreción yo no la tendría. Entonces ella inmediatamente se va a ir a su médico y va a ir a hacerse el examen que su médico le indique y va a seguir ya los pasos que el médico le indique. ¿Y quién se lo tiene que hacer? La mayoría de las sociedades médicas
recomiendan que debe hacerse a partir de los 20 años de edad. Entonces, ya cuando la mujer está con un completo desarrollo de sus mamas, por eso se escoge esa edad, porque todavía a los 16 y en algunas pacientes 18 años no han tenido un desarrollo completo de la anatomía de la mama. Entonces, por eso, después de los 20 años, se recomienda que se debe realizar el autoexamen de mama. ¿Cuándo lo tienen que hacer? Y esto se lo tienen que grabar mujeres. Una vez al mes, una semana después de que ha pasado la menstruación. Ok, pero ¿y si ya no menstruo, doctora? Si yo soy una paciente que ya está en menopausia o soy una paciente que me quitaron la matriz, bueno, entonces usted va a escoger una vez al mes. Yo les decía, siempre les digo siempre a mis pacientes, escojan un domingo al mes a realizarse su autoexamen de mama. ¿Ok? Bien. Ahí está cómo lo tenemos que realizar y ahí se los vuelvo a poner una vez al mes, 10 días después de tu periodo. Y si aún estás en edad menopáusica, escoge un día fijo. Y yo creo que es mucho. 2 minutos, 4 minutos pueden salvar tu vida. Yo les digo que en 1 minuto y medio, 2 minutos un examen está bien hecho. Y esos minutos pueden hacer que las cosas sean diferentes. ¿Ok? Entonces, lo primero es explorarse, verse. Se coloca la paciente frente a un espejo y va a colocar sus manos en la cintura, no se va a tocar. La primera parte del examen es una inspección visual. Me pongo frente al espejo y me veo cómo están mis mamas, tiene alguna deformidad, se me ha protruido o se me ha visto que ha crecido alguna mama en relación a la última vez que yo me la examiné. Cuando yo ya me he inspeccionado, cuando ya me vi frente a un espejo, entonces voy a colocar mis manos en las caderas, en la cintura, y va a presionar, como que va a hacer fuerza para que se sobresalga la mama y se va a inclinar un poco hacia adelante. Y va a volver a examinar de esa manera solo con una inspección visual. Luego va a colocar sus manos atrás de su cabeza, porque de esa forma vamos a elevar el músculo y va a tener una visión diferente a cuando lo estaba haciendo con las manos en la cintura. Cuando ya se inspeccionó, vuelve a colocar las manos, una mano, la mano izquierda atrás de su cabeza y con su mano derecha va a tocarse la mama izquierda y viceversa. Con la mano izquierda va a examinarse su mano derecha. Entonces, coloca la mano atrás de su cabeza y con la mano opuesta examina su mama en el sentido de hacer los movimientos circulares. Va a ir haciendo los movimientos circulares como las manecillas del reloj, en el sentido de las manecillas del reloj, hasta terminar en la punta. Y al llegar a la punta del pezón, va a apretar el pezón para ver si hay la salida de algún líquido lechoso, amarillento, verdoso o sanguinolento. ¿De acuerdo? Cuando ya terminó una mama, lo hace del lado contrario. Efectúa todas las maniobras anteriores y después de que se lo hizo paradita, lo va a hacer de nuevo acostada en su cama con una almohada abajo para levantar un poco la espalda y vuelve a realizar de nuevo los movimientos en el sentido de las manecillas del reloj. Siempre debe terminar apretando el pezón para descartar que no haya la presencia de la salida de algún líquido anormal. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos algo en el examen de mama, en el autoexamen de mama? Por ejemplo, si una de las mamas tiene un tamaño o dureza mayor o menor que la otra, casi siempre hay una mama más grande que la otra, pero no debe ser algo exagerado, sino algo sutil. Pero cuando ya usted ve esa mama dura y mucho mayor que la otra, entonces eso le debe poner a usted en alerta. Cuando la piel se nota con un cambio de coloración o que tiene puntitos como la piel de naranja, que no es una piel lisa, cuando tiene arrugas o pliegues, cuando hay salida de secreción, obviamente si no está dando pecho, si no hay salida de alguna secreción, si el pezón se retrae o hay alguna llaga,
cuando aparece un bulto en el pecho o en la axila, y es que tal vez no lo mencioné anteriormente, cuando hacemos el examen de mama no debemos olvidar la zona axilar. La zona axilar es muy importante, ahí están los ganglios, y cuando tenemos un ganglio aumentado vamos a tocarlo como una pelotita, y eso debe darnos también una alerta para buscar ayuda. Si había una cicatriz o un bulto que ya estaba antes, pero cambió de aspecto, cuando cambió de tamaño o cuando cambió de consistencia, también es motivo para que nosotros busquemos ayuda, para que nosotros pongamos en alerta y digamos, bueno, esto no estaba, esto no lo tenía el mes pasado, algo está pasando, me voy al médico, ¿de acuerdo? Bien. Y entonces, ¿cuáles son los estudios que tenemos que hacer? Y de lo que tanto escuchamos hablar. El primero es la mamografía. Ahora bien, no todas las pacientes son aptas para hacerse mamografía. Hay edades en las que sí y otras que no. La mamografía se recomienda en mujeres de 40 a 44 años. Ellas se la tienen que hacer cada año. Cada año, entre los 40 y los 44. ¿Por qué yo menciono 45 a 54? Porque todavía hay sociedades médicas que hablan que la mamografía solo puede hacérsela de los 45 años en adelante. Pero si la mujer puede o tiene la capacidad para hacérsela, o hay características en ella que nos hacen pensar que es una paciente que debe ser evaluada cada año, por ejemplo, una paciente con antecedentes familiares de cáncer de mama es una paciente que la tenemos que agarrar desde los 40 años a hacerse su mamografía cada año. ¿De acuerdo? Eso es opcional, entre los 40 y 44 años va a depender de factores de riesgo, va a depender de la capacidad de la paciente y va a depender de que si esa paciente tiene o no algo que nos haga llevarla de inmediato a hacer la mamografía. Pero donde ya no es opcional es de los 45 a los 54 años. Es imperativo que la paciente se someta a una mamografía cada año. A partir de los 55, podemos dejar esa mamografía cada 2 años o puede dejarse también anualmente. Cuando la mujer está los exámenes deben continuarse cuando la mujer se encuentre en buen estado de salud y espera por lo menos vivir al menos 10 años. Entonces, ay doctora, pero es que yo tengo una abuelita que tiene 95 años, le hago la mamografía. Definitivamente no, ¿verdad? Definitivamente no, pues las probabilidades de vivir 10 años más son bien pocas, ¿verdad? Entonces, a partir de los 55 años, la mamografía cada 2 años y hacérselo hasta que tengamos, yo digo, 65, 70 años, 75 años, usted tiene que estarse haciendo su mamografía cada año o cada 2 años, ¿ok? ¿Y en qué consiste la mamografía? Hay mucho temor a realizarse la mamografía, ¿de acuerdo? Y hablan de que si es dolorosa y de que si le van a realizar alguna incisión o si le van a herir o algo. Entonces, la mamografía son 2 placas, ¿ok? Y entonces la mama se pone entre esas 2 placas, ¿sí? Entonces la mama se introduce entre esas 2 placas y el técnico va a compresionar, va a hacer una compresión y es una rayos X. La mamografía eso es una rayos X que penetra en la mama, ¿ok? Es un procedimiento corto, no dura más de 20 minutos o dura 20 minutos, no más de eso. Puede ser dolorosa, sí puede ser dolorosa, ¿de acuerdo? Pero es un dolor soportable y es un dolor pasajero. Las pacientes a las que más les duele son aquellas pacientes que tienen un tejido mamario bastante grande o aquellas que tienen un tejido mamario pequeño, ¿bien? Ajá, y hacen 2 tomas. Hacen una toma de frente y una toma de lado para observar las características de esa mama, ¿ok? Entonces se comprime y reduce el grosor, entonces la aplasta la mama para poder tener una imagen de todo ese tejido. Y eso es como lo vamos a ver.
Y pues yo ahí quise ponerles de repente algunas imágenes de lesiones benignas, como el quiste, que ese no es cáncer, calcificaciones que tampoco son cáncer y ya una lesión cancerígena a través de la mamografía. Todas esas como línea blanca son el tejido de la mama, son el tejido normal de la mama, pero ya tenemos lesiones. Yo creo que se ven bien claritas en las imágenes, ¿verdad? Cuando es un quiste benigno. Pero eso usted se la pone en la mamografía y no la va a poder leer. Para eso tenemos los radiólogos, que son los que nos van a entregar un diagnóstico cuando nos hacemos la mamografía. Ahora, también tenemos el ultrasonido de mama. Doctora, usted dijo que de los 40 en adelante, pero ¿y qué pasa si yo soy una mujer de 35 años y me toco una pelotita? ¿Me van a hacer mamografía? No, le vamos a hacer un ultrasonido de mama. El ultrasonido de mama nos va a caracterizar esa lesión, ¿de acuerdo? Y casi siempre la mamografía va a ir acompañada de un ultrasonido. Son estudios complementarios. Cuando el radiólogo dice que ve una lesión en la mama, él va a decir, esta paciente amerita ultrasonido, porque el ultrasonido le va a dar una definición a esa masa que él vio. Igual, este no duele, no es invasivo, no es una cirugía y es una tecnología tan accesible ahora en nuestro país que en la mayoría de los hospitales hacen ultrasonido, no es caro, no es un procedimiento caro. Un ultrasonido de mama le vale entre 400 a 800 o 1000 empiras, ¿verdad? Y en la mayoría de los hospitales de nuestro país, públicos también, está a la mano el ultrasonido. Es una tecnología y es tan benigna porque este ni siquiera produce radiación. Así que el ultrasonido es una gran ayuda para nosotros los ginecólogos y los radiólogos, ¿ok? Y ahí está. ¿Se acuerdan aquella imagen que vimos que decía quiste simple en la mamografía? Entonces en el ultrasonido lo vamos a ver de esa manera. Ese es un quiste simple, es una lesión benigna, es como quien dice agüita, no hay nada malo ahí, ¿ok? Ajá, y estas son las nuevas técnicas. En los últimos años todo ha venido evolucionando. Antes solo era mamografía, o sea, rayos X. Ahora estamos hablando de que tenemos la tomosíntesis, el ultrasonido vino a ser de gran ayuda, pero la tomosíntesis es conocida también como una mamografía tridimensional. Entonces le hacen la mamografía, pero se le hace una reconstrucción a la mama, ¿ok? Son imágenes de rayos X que después se van a introducir a un software, a un computador, y la va a analizar y va a hacer esos diferentes cortes que ustedes ven. Si hubiese sido una mamografía normal, en la primera imagen del lado izquierdo, así se quedaría, pero viene esa máquina y entonces empieza a hacer cortes y empieza a entrar en más profundidad de la mama y entonces el radiólogo tiene una mayor capacidad para decir que definitivamente esa paciente sí tiene o no tiene alguna lesión. Supera las limitaciones que podríamos tener entonces en la mamografía, ¿de acuerdo? Y eso es lo último, ¿verdad? Pero es un procedimiento más caro. Es un procedimiento que es muy poco accesible para nuestros pacientes, que es una resonancia de mama, ¿verdad? La resonancia de mama es pues uno de los estudios que idealmente sería el que nos tendríamos que hacer porque es bien sensible y específico para el cáncer de mama, ¿ok? ¿Y por qué vuelvo a poner esto? ¿Por qué lo vuelvo a poner? Porque hay cosas que nosotros podemos cambiar, ¿ok? Hay cosas que podemos cambiar, como por ejemplo el sedentarismo y la falta de ejercicio físico como un factor de riesgo para cáncer de mama. Yo soy muy, con mis pacientes, metida a rollo, podemos decirlo así, con el peso. Soy bien exigente con que se cuiden, les hago énfasis en que tienen que comer sano, que tienen que llevar una vida saludable, que tienen que hacer ejercicio, que tienen que cuidarse, ¿de acuerdo? Y no olvidarnos que si tenemos antecedentes de cáncer de mama o de otros tipos de cáncer, pues tenemos que tener mayor conciencia de que tenemos que vigilarnos más, de que tenemos que cuidarnos más, ¿ok? Y bueno,
hasta aquí mi presentación, licenciado Galvez. Espero haber sido clara, espero haber tocado los puntos más relevantes y pues estoy a la disposición para sus preguntas. Excelente, buen tiempo. Yo creo que si podemos dejar de compartir la... Ah, bien, perfecto. Sí, ahí estoy. Si ha concluido, ¿verdad? No hay problema. Sí, gracias. Creo que, bueno, yo siempre hago mi labor investigativa previa a una entrevista con un profesional de X tema, en este caso un tema tan importante y de actualidad, como es el cáncer de mama y su detección. Se tocó varios temas en la presentación, bueno, casi todos, y nosotros estamos enfocados al tema de salud mental y de la toma de decisiones que pueden salvar nuestra vida, porque al final es una actitud, es una toma de decisión. Encuentro un común denominador en las entrevistas que yo hice previa a este tiempo, y hay mucho temor de realizarse el autoexamen. ¿Sí? Mucho temor. Y yo pienso que es normal hasta cierto punto, porque el temor es invadido a qué voy a hacer si me aparece algo. ¿Ok? Y me gustó mucho lo que usted dijo. 1 minuto y medio, 2 minutos, 4 minutos que yo me tome una vez al mes, ¿verdad? Para hacerme un autoexamen puede salvar mi vida. ¿Qué le podemos decir a las mujeres que nos están viendo que tienen mucho temor a realizarse un autoexamen? Estamos hablando de autoexamen previo a otro tipo de examinación. No, el temor debe ser más bien no examinarse. El temor debe ser no tocarse. El temor debe ser que si yo dejo de examinarme, voy a tener una enfermedad que ya no van a poder hacer nada conmigo. Así. Entonces, la invitación es, tóquese, examínese, evalúese, aprenda a conocerse. No solo para el examen, no solo también es para detectar algo, sino para aprender a conocer cómo es la estructura de nuestras mamas. O sea, tenemos que crear en nuestras pacientes, en nuestras mujeres, una cultura de autoexaminarse. ¿De acuerdo? De autoexaminarse, de autoconocerse. Yo siempre les hago hincapié. El miedo suyo debe ser no hacerse el examen. El miedo suyo debe ser no hacerse el examen. No debe haber temor al momento de hacerse un examen. Fíjense que me pasa mucho acá en la consulta. Doctor, es que yo me toqué una pelotita. Me encanta cuando vienen así. No importa si me dice que no es nada, me dice la paciente. Esa es la actitud que debe haber. Yo le digo, vamos, la voy a examinar. Ya la examiné y todo, y le digo, tranquila, no es nada. Pero eso, ay, doctor, es que estaba asustada. Está bien, eso es lo que tienen que hacer, examinarse. Y si no es nada, qué bueno, que no es nada, no importa, nada está de más tocarse. No está de más ir al médico a que le examine por algo que usted supo o que se sintió, que usted dijo, esto no está bien, ¿ok? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que ahí yo puedo aprovechar a lanzar un mensaje a los hombres, esposos, novios, parejas que nos están viendo. Nosotros tenemos una labor muy importante en casa para poder animar a pareja, a mamá, a hermanas, a primas, a quienes estén en casa. Yo pienso que los hombres debemos autoexaminarnos también. Podemos tener quistes en esas áreas. Sin embargo, podemos nosotros ayudar a romper ciertos tabús, ¿verdad? Y yo pienso que haya buena salud mental en ese aspecto es verdaderamente importante. Lo otro que, una de las preguntas, uno de los comentarios que más surgieron es, no me hago el examen porque dicen que duele mucho. Bueno, usted dejó claro que es un dolor pasajero, que es un dolor tolerable. Y no a todas les duele, no a todas les duele. Entonces, yo me he tomado la tarea de preguntarle, ¿le dolió? No tanto, doctora, esa es la respuesta. O alguna y eso va a depender también de nuestro umbral del dolor, porque hay unas que somos más sensibles que otras, pero no dura más de 15 o 20 minutos. Y no es que es un dolor constante, que 20 minutos la van a tener a usted con su mama presionada, no. El radiólogo sabe cuánto tiempo, suelta, vuelve a apretar y pasa hacia la otra mama, ¿de acuerdo? Entonces, es un dolor tolerable. Sí,
Totalmente. Ahí de acuerdo para que haya ánimo a las chicas que nos están viendo y se lo puedan realizar lo más antes posible si no lo han hecho. Y que se vuelva un hábito, ¿no? Se vuelva un hábito de autoexaminarse una vez al mes, a ciertas edades poder hacérselo una vez al año. Sí. Otro de los temas es cuando hay mucha tendencia a la generación poliquística, ¿verdad? Ajá. Y de repente a ciertas personas les hayan extraído ciertos quistes. Si yo tengo una tendencia a generación poliquística, ¿tengo mayor tendencia a que padezca cáncer? Casi nunca los quistes van a ser o van a desencadenar o se van a convertir en una lesión maligna. Sin embargo, esas pacientes entonces son las que debemos estar nosotros tratando de que se hagan su examen, de que se hagan sus ultrasonidos de mama cada 6 meses o cada año. Y aquí influye, ¿qué está pasando con esta paciente? ¿Por qué están generando tantos quistes? ¿Qué hábitos están teniendo? Ya está comprobado que la dieta tiene mucho que ver en los pacientes con quistes en las mamas. Sobre todo cafeína, que está en las gaseosas, obviamente en el café. Y entonces una de las cosas que esta paciente tiene que aprender es a vivir sin esos hábitos. Voy a hacer, bueno, la gaseosa, la más conocida, las olas, ¿verdad? El café, tenemos que disminuir el consumo de alimentos con mucho preservante, ¿verdad? Entonces, embutidos, cosas con mucho preservante, como por ejemplo los churritos con colorante o el condimento en las comidas. Entonces, puede tener una paciente cáncer, si tuvo quistes, no quiere decir que la lesión quística se le va a convertir en cáncer. No, es raro que una lesión quística simple se convierte en cáncer. Sin embargo, esa paciente sí puede estar predispuesta a presentar una lesión maligna. No necesariamente la misma masa, sino que puede tener otro tipo de nódulos. Y entonces es una paciente que se chequea cada 6 meses ultrasonido de mama, porque la mayoría de los quistes en la mama son en pacientes premenopáusicas, en pacientes en edad fértil. ¿De acuerdo? Entonces en ellas el estudio de elección va a ser el ultrasonido de mama. Muy bien. ¿Y qué papel juegan las condiciones preexistentes? Diabetes, hipertensión, este tipo de enfermedades en este rol que nosotros queremos de descubrir, detectar, incluso curar. Los trastornos metabólicos sí se han visto que tienen relevancia en las pacientes con cáncer de mama, porque cuando hablamos casi siempre de pacientes hipertensas y pacientes diabéticas tienen un factor común y es la obesidad. Entonces, ya hablamos que la obesidad es un factor de riesgo sumamente importante en las pacientes con cáncer de mama. Entonces, la paciente diabética, la paciente hipertensa es más susceptible a desarrollar un cáncer de mama que una paciente que no lo es. Así es. Yo he tenido la oportunidad de platicar con varios profesionales en esta materia y realmente que la intención de poder hacer este tipo de conversaciones como la que tenemos con usted, doctora, y muy agradecidos por su tiempo, es realmente, ok, este año se detectó nada, o sea, salí limpia, no tengo nada, qué bueno, ok, gracias a Dios, gracias a que tuve la iniciativa de hacerlo. Segundo, puede ser que el resultado no sea favorable. Entonces, digamos, dos situaciones ahí. Toda prueba que yo me hago, por ejemplo, si fuera quiste, ¿tengo que hacerle una biopsia? No necesariamente. Y entonces ahí viene la clasificación del Colegio Americano de Radiología. Cuando nosotros nos hacen un estudio, el radiólogo en la parte de abajo tiene que poner un apartado que diga BIRAT 0, BIRAT 1, BIRAT 2, BIRAT 3, 4, 5, 6. Y entonces, ¿por qué? Porque hay lesiones que son totalmente benignas. Eso es un BIRAT 2 y entonces va al médico y le dice, doctor, le salió esta lesión, es un BIRAT 2. Entonces le dice a su paciente, tranquila, no necesitamos nada. El radiólogo ve que todas las características que tiene su masa son benignas.
Ah, pero ya aparece una lesión que él dice podría ser benigna. Y dice, entonces vamos a valorar qué hacemos con esta paciente. ¿Le hacemos una biopsia? ¿Le damos tratamiento? ¿O esperamos? Entonces ahí viene, el médico tiene que estar bien tomado de la mano de su paciente y darle seguridad al paciente de qué es lo que tiene. Entonces, ahí la decisión va a ser entre el paciente y el médico. ¿Qué hago yo con una lesión que podría ser benigna? Podría ser benigna, no dije maligna. Podría ser benigna. Yo casi siempre observo, trato, cambio hábitos y las miro en 3 meses. La mayoría resuelven, no le hicimos nada y la mayoría resuelven. Ahora bien, la paciente dice, no, doctora, yo quiero salir de esto, hagamos la biopsia. Y podemos hacer la biopsia. Es opcional. Cada vez que va aumentando el rango, cambia la conducta a seguir. Si a mí el radiólogo me dice que es un BIRAD 4 y me dice que es probablemente maligna, ahí la cosa cambia. Ahí sí tengo que hacerle una biopsia a mi paciente. Ahí vamos a hacerle biopsia al paciente y ahí nos va a determinar el patólogo si esa masa es benigna o es maligna. Y entonces la conducta ya la va a seguir con el oncólogo dependiendo de lo que salga. Si salió benigna, entonces damos manejo médico o podemos de repente ir a hacer una biopsia excisional y sacarla. ¿De acuerdo? Y ahí esa parte es muy importante porque ahora hay tantos métodos. Ya para hacer una biopsia o en una biopsia detectada por ultrasonido, por mamografía, no tenemos que ir a abrir la paciente. Lo hacemos guiado por ultrasonido, tomamos una muestra, eso se va al patólogo y antes todo era abrir. Y a veces cuando algunas lesiones de mama se tocan, se diseminan. ¿De acuerdo? Entonces hay que informarse, leer, buscar información y usted preguntarle a su médico, ¿me pueden hacer esto o me tengo que hacer lo otro, verdad? Muy bien, excelente. Creo que eso es bastante práctico. Ok, yo imagino que en el campo médico se mira cantidad de casos y se mira de todo tipo de casos. ¿Qué es lo primero que usted recomendaría tanto a la paciente como a la familia cuando se detecta eh, malignidad después de un examen? ¿Qué hay que hacer? Okay. ¿Qué es lo que usted recomienda hacer? Para toda la familia incluso. Acabo de tener un caso con una paciente joven, una paciente de 28 años, pero con un cáncer ya avanzado, un cáncer avanzado. Uno como médico lo primero que tiene que darle a su paciente es esperanza. Es esperanza. No podemos decirle te vas a morir, porque el dueño de la vida es Dios y Él sabe cuándo nos vamos a morir y cuándo no. Usted le puede ver el peor pronóstico, pero yo soy de las que cree que si no es el momento, no es el momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle esperanza a esta paciente y ponerle todas las opciones que tiene frente a ella. Pero eso sí, activarla y animarla que tiene que ser rápido, que tiene que moverse, que no me voy a llevar ese examen que me acaban de dar y voy a aparecer 3 meses después, porque entonces las probabilidades no van a ser las mismas que en el momento en que la detectamos. Porque pasa que hay pacientes que les dijeron y no creyeron. Entonces el médico tiene que hablar claro con su paciente. Tienes esto y las opciones son estas. Y si la paciente puede traer al familiar con el médico, nada mejor, al familiar más cercano, al esposo, al hijo con el que ya tenga más confianza, porque aquí vienen muchas cosas de tabú de nuestras pacientitas. No quieren hablar de sus problemas cuando se trata de sus órganos genitales, de sus mamas. Entonces tienen mucha pena de hablar de eso con el mismo esposo, con sus hijos y obviamente pues con nosotros. Entonces yo pienso que lo primero que se tiene que hacer es darle esperanza y después abrirle todo el abanico de posibilidades que tiene. ¿De acuerdo? Y si es algo que ya es avanzado y que no hay nada que hacer, bueno, también existen cuidados paliativos para nuestras pacientes. Darle en esos años que le quedan una calidad de vida adecuada. Sí, claro. Nosotros somos muy reactivos. Nosotros reaccionamos hasta que suceden algunas cosas. Sí, Y así es. y en este espacio quisiera aprovechar de su experiencia. En 3 consejos para que nosotros podamos
cambiar hábitos o empezar a hacerlos o tenerlos para que nos puedan ayudar primero a no ser víctima, ¿verdad? Sí, Y a poder realmente generar salud en todo aspecto integral de nuestro cuerpo. así es. Pues yo soy muy de que debemos comenzar a hacer actividad física. Me da risa cuando yo les digo esto a mis pacientes porque me dicen, doctora, yo camino en mi casa, paso haciendo oficio. Eso no es ejercicio físico. Debemos tener hábitos, horarios para hacer ejercicio físico, ejercicio para fortalecer nuestros músculos, ejercicio para favorecer nuestro metabolismo. Y no tiene que ser, no tienen que ser 3 horas diarias. 30 minutos de ejercicio, una caminata corta o trotar son suficientes para protegernos de cáncer, para protegernos de diabetes, para protegernos de hipertensión y un montón de cosas. El peso está tan íntimamente relacionado con miles de enfermedades ahora. Entonces, lo primero es el ejercicio físico. Número 2, una dieta saludable. Ay, pero es que eso de estar a dieta solo le ponen a uno que no. Usted con lo mismo que consume, lo mismo que hay en su comunidad, usted puede llevar una dieta balanceada. Evitemos las gaseosas, no deje de tomarla, porque yo sé que, pues, que de vez en cuando está bueno, pero no haga de las gaseosas o de los refrescos embotellados un hábito diario. La dieta es fundamental, el consumo de frutas de temporada, el comer lo que tenemos, el evitar comer alimentos con demasiado proceso. ¿Qué es lo que comemos ahora? Hemos dejado de comer lo que comíamos antes, las cosas sanas que hay en nuestra comunidad, ¿de acuerdo? Por comer cosas demasiado preparadas. Y número 3, no dejar de ir al médico cuando usted encuentre algo. O ir al médico sin necesidad de encontrar algo. Ir y hacer del chequeo de rutina. Es decir, voy a ir porque quiero que la doctora o el doctor me revise. Porque no me he sentido nada, pero este año me toca. Voy a ir. Y establecer una vez al año. Entonces yo les decía al principio, octubre lo han puesto como el mes rosa. Y definitivamente es cuando las mujeres más se hacen el examen de mama. Entonces, el otro octubre, si este año se lo hizo, el otro octubre usted ya sabe que se tiene que ir a hacer su chequeo, su citología, su mamografía o su ultrasonido de mama. Sí, así es. Estos meses donde hay mucho más, digamos, iniciativas para poder incentivar a la gente a tomarse y a hacerse pruebas, a generar conciencia, está muy bien, pero el cáncer no solo aparece en octubre. Así es. O sea, el Así cáncer es. aparece en cualquiera de los 365 días y ojalá no sea el caso si puedo prevenirlo y puedo detectarlo a tiempo. Bien, doctora, yo quisiera agradecer realmente su tiempo. Quiero honrar el tiempo que acordamos. Gracias. Y también para nuestra audiencia, que sabemos que hay muchas cosas que hacer. Me gustaría que usted pueda dejarles un mensaje a toda nuestra audiencia que hoy muy amablemente nos ha sintonizado. Espero haber llenado sus expectativas y llenar las expectativas de las mujeres y o los hombres que nos miren. Gracias por el espacio. A mí me encanta darle a conocer a la gente las cosas. Me gusta que la gente aprenda, que la gente se conozca. Y en este mes, y como dice el licenciado, en todo el año, haga de su vida una vida ordenada. Y cuando yo hablo de llevar una vida ordenada, es en sus hábitos, es en su cuidado de uno mismo. Uno tiene que aprenderse a cuidar uno mismo. Y la invitación a las mujeres que nos miran es aprende a cuidarte tú misma. Nadie te va a cuidar como tú. Nadie va a ver por ti como tú misma. Entonces, parte de querernos es aprender a cuidarnos. ¿Ok? Entonces, la invitación es a que seamos mujeres conscientes de nosotros mismas. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias de nuevo. Gracias, doctora Flavia Martínez. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia en Stainless. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Y ya saben, pueden seguirnos. Estarán nuestras direcciones en pantalla. Y si alguna de nuestros seguidores quisiera contactarse con la doctora Flavia, ¿cómo puede hacer, doctora? Bueno, estoy en Nacaome Valle, en el Hospital El Pilar.
mi consulta diaria aquí y también atiendo, como les dije al principio, en el Hospital San Lorenzo. Búsquenos en la página en Facebook, Hospital El Pilar. Así estamos, ahí ustedes pueden contactarse conmigo, ahí aparecen los teléfonos y pues estamos para servirle. Contamos con una amplia gama aquí de estudios de mama, aquí hay mamografía, aquí hay ultrasonido de mama y para otro tipo de patologías ginecológicas y controles de embarazo. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias, doctora. Gracias a toda nuestra audiencia. Que la pasen bien. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Mira los colores que te ofrece una tarde de abril. No es el mismo color si lo ves desde allí. Puede ser muy dulce esa fruta que aquel día te di, o tal vez es agria.